Y recuerdan cómo fue aquel Salmo 15, súper espectacular. Hoy vamos a estar con el 16, pero así como fue espectacular el 15, el 16 es hermoso y poderoso. El 15 fue así de pequeñito, pero tenía tanta profecía dentro demostrándonos quiénes son los que podrán habitar en esa nueva Jerusalén. Y el 16 comienza pidiéndole al Padre, guárdame, porque vamos a estar entendiendo hoy cómo es, como les he dicho, cada salmo literalmente es reconociendo una parte de nosotros como escogidos, atravesando cada una de las tribulaciones que ya están comenzando a suceder, para poder mostrarnos merecedores de obtener esa vida eterna que nos ofrece ¿quién? Nuestro Mesías más amado, Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, como realmente es su nombre original. No Jesús, como lo hemos conocido, sino Yahushua, que se traduce a Josué. Le conocemos también como Yeshua, porque Yeshua significa salvación. Todo en hebreo, ¿no? Y Yahushua es en paleohebreo, que es el idioma original. Pero asimismo, como nosotros entendemos ahora que era ese Hijo amado del Padre, Yahushua HaMashiach, ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, Espíritu Santo, entregándonos la vida eterna cuando atravesamos todo, así como Jacob transformándose en Israel, para ser merecedores de obtenerla. Hoy en el Salmo 16 vamos a entender un poquito más de eso porque se menciona algo que lo trae, es una parábola que trae exactamente qué significa eso, cómo Jacob fue transformado en Israel y qué es realmente lo que nosotros obtenemos cuando somos merecedores. Ya hemos atravesado de todo para obtenerlo. Vamos a entender un poquito más cuando sigamos leyendo hoy. Pero antes de comenzar a leer, vamos aquí a invocar a papá, a traer a sí mismito a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias porque nos permitiste en este momento tener este espacio junto a ti, para que así quienes están en vivo conmigo o quienes van a estar escuchando esto luego cuando esté grabado, Padre, es un espacio que tú les estás brindando a cada uno de ellos y a mí misma, para que podamos estar en comunión contigo, para que podamos estar escuchando y sobre todo en este caso mío como instrumento tuyo, Padre, entregando no solo tu palabra, sino tu sabiduría, tu entendimiento entre cada uno de estos versos que voy a estar leyendo, Padre. Gracias porque cada uno de estos versos ya entendidos, Padre, con tu sabiduría, está ministrando a cada corazón que hoy me escucha, Padre. Y cada corazón está purificándose cada vez más y más para que tu palabra sea como semilla entrando a ser sembrada en un terreno fértil, Padre. Gracias, Padre, para que puedas sacar esos frutos de ella como un árbol lleno de vida eterna, de sabiduría, de tu sabiduría, Padre. Gracias, Padre, nuevamente te doy, porque en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yahushua HaMashiach, que hoy habita en mí aquí, que está entre nosotros hoy, doy comienzo a este Salmo 16, Padre. Amén y amén. Y vamos hoy a escuchar, yo estoy enamorada de una alabanza que luego lo voy a estar poniendo otras más de otras estudiantes, pero como me tiene enamorada una en específico en estos días, porque es bien nuevecita, se llama Gracias Padre, y es de Natalia Guzmán, que ella es estudiante que está en México. ¿Y por qué me tiene tan enamorada? Porque el coro de esta alabanza, esta canción, fue una palabra del Padre que Él le entregó directamente a ella, así hablada, ella la logró escuchar tan bello. Y así mismito como Él se la entregó a ella, así mismito nos la dice a nosotros, van a escucharla. Está demasiado espectacular. Gracias por escogerme desde el vientre de mi madre. Gracias por permitir todo lo que pasé para llegar a conocerte y así completar tu propósito que tienes para mí.
Aunque mucha gente dice que no existes, yo creo en ti. Yo creo en ti, Padre, y por eso me dijiste, porque me has creído, te bendeciré, misericordioso, lleno de paciencia. En el Antiguo Testamento, tu pueblo te dieron en físico, pero hoy, en nuestra actualidad, no te vemos, pero te sentimos. Yo creo en ti, Padre, y por eso me dijiste, porque me has creído, te bendeciré. Gracias, Padre, por ser un Padre amoroso y misericordioso, lleno de paciencia. Gracias por advertirnos que se levantarán falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos, solo llevando tu amor en mi interior. Sabe reconocer quiénes son tus verdaderos enviados. Yo creo en ti, Padre, y por eso me dijiste, porque me has creído, te bendeciré. Gracias, Padre, por ser un Padre amoroso y misericordioso, lleno de paciencia. Gracias, Padre, tu amor es inigualable. ¡Qué belleza! Yo la canto ella se acaba y yo la repito, y así comúnmente yo soy con todas las canciones que él me entrega, pero esa ha sido bien impactante. Hay otra que les voy a estar poniendo más adelante de otra estudiante que está en Canadá. Ya hay otra estudiante en Chile que ustedes han ido escuchando muchas canciones de ella también. Ya el Padre está entregando muchísimas alabanzas, letras, canciones, ¿verdad? Llenas de su sabiduría, de su entendimiento, a quienes estamos buscándolo con todo nuestro corazón, obedecerlo en todo el sentido de la palabra, a sus 10 mandamientos, al menos ¿verdad? Así que vamos a empezar aquí, porque el 15 vimos que fue tan gigante, aunque era un salmo así de pequeñito, fue gigantesco. Y vimos cómo empezaba ese 15 con una pregunta diciendo, ¿quién habitará en ese tabernáculo, Padre? En el tuyo, ¿no? Y ese tabernáculo del Padre es la Nueva Jerusalén. Y dice, ¿quién habitará en tu montaña Kadosh, en tu montaña sagrada? Obviamente el monte Sión, donde nuestro Mesías se va a parar cuando regrese. Y por eso está describiendo esas personas que literalmente son las que van a estar batallando contra lo que sea, contra viento y marea, para mantenerse firmes y mantener a sí mismito la obediencia con toda su fe a los mandamientos, a la Torá, y van a estar enseñando la sabiduría del Padre, y van a mantenerse firmes en la integridad y todo eso. Pero vamos a ver entonces el 16 que nos dice. Parece que ya ahora aquí no es David. Recuerden que este es el espíritu de sabiduría adentro de David en ese momento cuando estaba escribiendo esto, pero era realmente profetizando que a nosotros como escogidos, llenos de ese mismo espíritu de sabiduría, íbamos a estar como atravesando estas tribulaciones que vienen, que se avecinan en un proceso. Y van a ver que hay salmos que está esa persona llena de esperanzas, ¿verdad? Esperando que el regreso del Mesías ya aparezca,
pero a la misma vez va a estar necesitando ayuda en muchos momentos. Por eso es que está como que, yo le digo, como una montaña rusa, así mismito, sube y baja en cada salmo, a veces pidiendo ayuda, a veces sintiéndose solo, a veces ya agradeciendo, lleno de gozo, y de momento uno no sabe qué le está pasando a David, y no es que sea David, es que es ese espíritu de sabiduría a través de David, haciéndole sentir cómo nosotros como escogidos estaríamos sintiéndonos de la misma forma, porque es un proceso para mantenernos fuertes, valientes, firmes, para ser merecedores de obtener esa vida eterna, esa salvación, ¿verdad? Ese espíritu de sabiduría firme en nuestro interior, no como Salomón, que lo menospreció. Vamos a seguir aquí en el 16, como dice, guárdame, oh él refiriéndose a Elohim, ¿verdad? Dios de todo Dios, porque en ti pongo mi confianza. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, y ya les he dicho, Yahweh es el nombre paleo hebreo, idioma original de nuestro Padre Celestial. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Yahweh, tú eres mi todo, porque Yahweh, Yah es el aliento de vida, es ese espíritu de sabiduría, es el poder de Elohim, y ese es como que el nombre del Padre, que le pone el sello, ¿verdad? A todo lo que nace de él. A su hijo amado le puso Yahusha. A, a, a Jacob cuando le convierte, lo transforma, le pone Yashrael. Y a nosotros, ¿qué ustedes creen que nos va a poner? Exactamente, Yah, encima de nuestro nombre, encima de... Es que no podemos ver nombre como si fuera lo que conocemos hoy como nombre. El nombre es como que la característica, lo que nos caracteriza, que nos pone como hijos de Dios. Y cuando nosotros ya Él nos considera sus hijos, es porque somos a imagen y semejanza de Él. Por ende, llevamos ese Yah en nuestro interior, llevamos ese espíritu de sabiduría, ese aliento de vida, ese poder de Elohim. ¿Vale? Sabiduría y entendimiento de Él, no de los hombres. Dice, no hay para mí bondad más allá de ti. ¿Y por qué? Porque la bondad representa, o el bien representa la Torah. Por eso es cuando a veces dice, habla bondad y no maldad en la Biblia, es enseña la Torah y no enseñes otra cosa que no sea la Torah. No enseñes algo que no esté escrito en la Torah. Dice, habla la verdad, no la mentira, el bien y no el mal. Todo lo que es verdad, bien, bondad, todo eso es la Torah. Torah significa Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso es la instrucción de nuestro Padre. Esos son los mandamientos, sus leyes, sus estatutos, su palabra. Y la Biblia entera se basa en esos primeros 5 libros. Cuando la conocemos, la Torah, la entendemos, la obedecemos de corazón, podemos entender cualquiera de los libros de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, que fue entregado a personas que ya poseían el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de esa Torah, porque obedecían Torah. Y si nos vamos a los libros que le robaron a la Biblia, muchos de ellos fueron entregados mucho antes de la Torah hacia Moisés, pero no se pueden entender si no conocemos la Torah. El Padre sabía que esa sabiduría que se le entregó a Enoch, que ese jubileo, que ese Génesis, Jasher, por ejemplo, que ese hasta los evangelios de Tomás, de Felipe, todo eso, si no conocemos la Torah y no la entendemos, no podemos entenderlos. Profetas como Baruch, profetas como Jeremías, Isaías, como Ezequías, como Esdras, libros como Eclesiástico, Proverbios, ahora los Salmos, nada se podía entender si no conocíamos y entendíamos y obedecíamos la Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Así que vamos a seguir aquí. Ya habíamos leído aquí en el 16, guárdame, oh Elohim, ¿verdad? Porque en ti pongo mi confianza. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Yahweh, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. No hay para mí bondad más allá de ti. En los Kodeshim que están en la tierra, en los santos apartados que están en la tierra, estos que estamos aquí ahora, estos que estamos apartándonos del mundo entero para conocer, para amar, para obedecer al Padre, a sus mandamientos. Y en los excelentes, los rectos, los que literalmente se mantienen, lo voy a leer en inglés para saber qué dice exactamente las mismas palabras. En el 16.3,
but to the Kodashim that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Ok. Dice, oh alma mía, dijiste, voy a leerlo como lo dice en inglés, porque miren, una coma, un puntito cambia todo. Dice, en inglés lo dice, desde el 16:2. Oh my soul, oh alma mía, you have said unto Yahuwah, has dicho a Yahuwah, you are my Yahuwah, tú eres mi Yahuwah, my goodness extends not to you, mi bondad se excede no ante ti. Miren qué diferencia, porque aquí en español me está diciendo, no hay para mí bondad más allá de ti. Esa no era la traducción original, por eso yo sentía que algo no estaba bien aquí. ¡Wow! La que yo tengo en inglés, las dos es en la misma Biblia. Yo tengo el Sefer. Sefer significa rollo o libro. Y esta es una versión que se tradujo del hebreo, que era el idioma original, hacia el inglés. Una sola traducción hubo de hebreo al inglés, pero la de español se tradujo desde el inglés como en masa, ¿verdad? Como al estilo comercial. So, no fue como específicamente verso a verso. Por eso yo siempre me dejo dirigir por la de inglés cuando siento que hay algo que no se tradujo bien. Y ahí corrijo. So, tengo las dos versiones, pero la de inglés es la más perfecta. So, sigo aquí. Estaba en el 2, 16:2, decía, you are my Yahuwah, tú eres mi Yahuwah, my goodness extends not to you, mi bondad se extiende no hacia ti, escuchen, but to the Kodashim that are in the earth, sino a los santos y apartados que están en la tierra. O sea, la bondad de él, que es la Torá, se extiende no solo hacia esa persona, sino hacia todos los santos y apartados que están en la tierra. And to the excellent, y a los excelentes, a los que han entregado todo su corazón a obedecer y ¿verdad? In whom is all my delight, en los cuales está todo mi deleite. ¿Por qué dice eso? Porque ahí, voy a leerlo. Cuando nos vamos a Proverbios 8, aquí hay una clave de, como yo siempre les digo, el Mesías es el espíritu de sabiduría del Padre. Y ese es el Espíritu Santo. En Proverbios 8, el espíritu de sabiduría está hablando por ella misma. Miren cómo ella se describe. Por eso quiero que entiendan el misterio tan sagrado y tan oculto desde el primer día de la creación, que nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría. Para que entiendan por qué habla tanto de deleite también. Ella está hablando aquí, el espíritu de sabiduría, me voy aquí al 8:22. Yahuwah me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Cuando no había profundidades, fui dada a luz. Esa luz que el Padre invocó el primer día de la creación, que sabemos que en Juan nos dice que eso fue nuestro Mesías, eso es el espíritu de sabiduría. Con eso fue que el Padre creó todo, con su sabiduría. Dice, cuando no había profundidades, fui dada a luz. Cuando no había fuentes abundantes de agua. Antes de que se establecieran las montañas, antes de que aparecieran las colinas, yo nací. Cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Y sigue describiendo cuando Él preparó los cielos, yo estaba allí, y sigue describiendo, pero miren esto. Vámonos entonces a saltar de 8 al 30. 8:30. En Proverbios 8:30. Entonces estuve a su lado como alguien criado por Él como un hijo. Eso es nuestro Mesías, el Hijo amado del Padre, es el espíritu de sabiduría. Dice, y era su deleite diario. O sea, el Padre se deleitaba en la sabiduría diariamente. Pero si nos vamos a otros libros como Sabiduría de Salomón, nos damos cuenta el por qué. Porque la sabiduría conoce todas las cosas del Padre y todo lo que le agrada, y por eso el Padre, eso es el deleite diario. Alguien que está lleno de la sabiduría del Padre es el deleite del Padre. El Padre se deleita en él. Y nosotros como
seres que estamos llenos de sabiduría del Padre, como escogidos, nos deleitamos en otras personas que se están llenando de la sabiduría del Padre. Todo el que lleve la sabiduría del Padre es el deleite del Padre y de nosotros como hermanos. Por eso es que dice, mi bondad se extiende no solo ante ti, sino hacia los Kodeshim, ¿verdad? Hacia los santos o apartados que están en la tierra, y hacia los excelentes en quien está mi deleite. Ok, todo mi deleite. Dice, se multiplicarán las tristezas. Estoy ahora mismo en el Salmo 16:4. Se multiplicarán las tristezas de los que se apresuran tras otros Elohim, tras otros dioses de pequeñitas, tú sabes, ídolos. Dice, sus libaciones de sangre no ofreceré, ni tomaré sus nombres en mis labios. O sea, ¿quién está hablando aquí? Vamos a ver qué nos dice en inglés. Their sorrows shall be multiplied that hasten after another Elohim, ¿verdad? Aquí lo tradujo súper perfecto. Their drink offerings of blood will I not offer, not take up their names into my lips. So, aquí está diciendo que las ofrendas, ¿verdad? Drink offerings son las ofrendas de tomar, o sea, se está refiriendo a la Torá. En la Torá, el Padre dio unas instrucciones de la manera en que Él quiere los sacrificios, ¿verdad? Era manera literal en aquel momento, pero reconociendo en estos momentos que todo eso representaba una profecía de cómo sería espiritualmente, qué significaba cada cosa. Ayer, si no me equivoco, me hacían unas preguntas otras estudiantes de lo que significaba la harina, el aceite y todas esas cosas en ese tipo de ofrendas. La harina representa cómo nosotros creamos el pan, con harina, ¿verdad? Con aceite. Y hay unos ingredientes, no integrantes, ingredientes que utilizamos para crear el pan. La Torá representa el pan de vida, por eso nuestro Mesías se llamaba el pan de vida, él decía que era el pan de vida. ¿Por qué? Porque es el alimento que nos ofrece la vida eterna, eso es la Torá. ¿Y con qué se hace ese pan de vida? Con harina, que representa el conocimiento, aceite, que representa el entendimiento, y así cada ingrediente representa lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para que esa Torah quede escrita en nuestros corazones y recibir esos frutos de ella, que son ese espíritu de sabiduría, el de entendimiento, el de consejo y los demás, la plenitud del Padre. Por eso es que aquí dice, habla de esas libaciones de sangre no ofreceré, porque era lo que ellos toman, que es lo que ellos aprenden, las enseñanzas de esas otras personas que buscan otro Elohim, otros dioses. Él dice, no las tomaré y mucho menos tendré sus nombres en mis labios. Los nombres de esos otros dioses o de esas mismas personas que están en búsqueda de esos otros dioses. Dice, Yahuwah es la parte de mi herencia y de mi copa. Es que esto es tan poderoso, porque si nosotros no conocemos la Torá, no podemos entender esto. Porque en la Torá, los levitas, que son el tercer hijo de Jacob, cada uno de los hijos de Jacob, eran 12, ¿no? Recibió una parte de la herencia en la tierra. Tiraron a la suerte, ¿verdad? Y cuando tiraron a la suerte, entre Moisés y Josué, todo el mundo dividió. Mira, a Rubén le tocó esta parte del Jordán antes de cruzar. Y también le tocó esa parte a media tribu de Manasés y no me acuerdo cuál era la otra tribu. Entonces cuando cruzaran el Jordán, entonces esas otras tierras se iban a dividir así en suerte. Pues mira, esta te va a tocar a ti, a esta otra tribu le va a tocar esta otra, y a cada tribu le tocó una parte de herencia, ¿verdad? En las tierras, excepto al tercer hijo de Jacob, a Leví. Porque Leví, la herencia que le tocó fue que nuestro propio Padre Celestial. Él iba a tener una herencia en su interior. Él no iba a tener una herencia física. A él se le tenía que dar, cada uno de los demás tenía que darle una 10ª parte de sus tierras como ofrenda
porque Leví iba a llevar por dentro la sabiduría del Padre como herencia para enseñarles a sus hermanos, a todos los demás, esa sabiduría del Padre y que se mantuvieran con vida, preservando su vida eterna, si seguían obedeciendo la sabiduría. ¿Qué pasa? Ellos, pues a causa de que Leví, ¿verdad? Toda la familia de Leví, la tribu de Leví iba a estar enseñando, los sacerdotes iban a estar enseñando la sabiduría del Padre, pues entonces ellos otros le pagaban con parte, ¿verdad? De las viviendas, comidas, le tenían áreas en cada uno de los lugares para que ellos pudiesen vivir. Por eso había levitas en todas las tribus, en todas las tierras de las tribus. Solo expliqué un poquitito resumido, ¿verdad?, del por qué está hablando de esta manera. Yahuwah es la parte de mi herencia. Estoy en el 16.5, Salmo 16.5. Yahuwah es la parte de mi herencia y de mi copa. La copa, ¿qué representa la copa? El pacto renovado. Y aunque aquí todavía no había sido renovado, pero ya estaba profetizado que se iba a renovar. Por eso es que todos estos salmos hablan de nosotros como escogidos en estos tiempos de tribulación. Por eso es que dice, Yahuwah es la parte de mi herencia y de mi copa. Mi copa es la sangre del Cordero. Por ende, en la copa que yo bebo está el pacto renovándose en mí, está la sabiduría escribiéndose en mi interior, la Torá del Padre, la palabra del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, está escribiéndose en mi corazón. Eso es la copa que hoy nosotros como escogidos nos bebemos. Y entonces dice, ¿y por qué es Yahuwah la parte de mi herencia? Porque nosotros no estamos esperando una tierra física. Nosotros como escogidos estamos buscando esa nueva Jerusalén. Y nuestra herencia es el mismo Padre Celestial en nuestro interior. Es su espíritu que habitaba en el Mesías y que nosotros también lo queremos en nuestro interior también. Tú sostienes mi suerte. Recuerden cuáles eran las suertes de ellos en aquel momento. Estaban tirando los lotes, ¿no? Las suertes de que a tal tribu le tocó tal área en la tierra, al otro le tocó tal cosa, pero Leví no. A Leví le tocó la herencia del Padre en su interior. Y esta, así mismito, está reclamando, yo soy así como Leví. Tú eres mi herencia, tú sostienes mi suerte. Aquí nadie me va a entregar nada si tú no eres el que me lo autoriza. Dice, las cuerdas o las líneas que se tiraron, ¿no?, me han caído en lugares agradables. ¿Y por qué dice eso? Porque hay versos también en otros libros que describen la sabiduría misma. Déjenme ver si lo tengo aquí mismo. La sabiduría describiéndose a sí misma como que ella es la que habita en lugares agradables. La Jerusalén o la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, la describen como una tierra de leche y miel. Leche porque los bebés, que son las personas que apenas están comenzando a conocer la palabra del Padre, eso es lo que están mamando, ¿verdad? Están literalmente lactando la leche. Y miel porque la misma sabiduría se describe con que ella es como la miel del panal. Vamos a ver, dice, las cuerdas me han caído en lugares agradables, sí. Tengo una buena heredad, claro, sí, estoy heredando la parte más espectacular de todas, la misma sabiduría del Padre en mi interior, eso es la buena heredad. Dice, bendeciré a Yahuwah, que me ha aconsejado. ¿Ustedes entienden el consejo del Padre? Miren este consejo del Padre, porque este fue el primer consejo del Padre y el más grande de todos, y este es el consejo mayor de todos los consejos existentes. Vámonos a Génesis 4:7. Para que ustedes entiendan de qué consejo este espíritu de sabiduría está hablando aquí. Bendeciré a Yahuwah que me ha aconsejado. ¿Qué consejo habrá entregado Yahuwah? Aquí está pasando que Caín y Abel entregaron una ofrenda al Padre, precisamente en la tercera fiesta sagrada llamada Primeros Frutos. Ambos fueron a entregar su ofrenda, pero Caín fue muy diferente a Abel, la manera en que se entregó esa ofrenda. Abel supo entregar una ofrenda con entendimiento de que era la tercera fiesta sagrada y que se llama Primeros Frutos, y que él sabía que tenía que entregar el primer fruto de la tierra, el más bello y precioso para nuestro Padre Celestial, y así Abel lo hizo.
Caín sabía que había que entregar una ofrenda, pero no llevaba entendimiento, por lo tanto, él cogió el primer fruto que se encontró. Él cumplió, él obedeció el mandamiento, sin entendimiento. Esa fue la diferencia de ellos dos. Cuando Caín entrega eso, pues obviamente la de él no fue aceptada. Fue como cuando los hijos de Aarón prendieron fuego extraño en el altar. Ellos obedecieron lo que tenían que hacer, pero lo prendieron de una manera sin entendimiento. Y por ende, el padre no lo aceptó y lo mandó a fusilar. Pero en este momento, a Caín se le entregó un consejo. No lo mandó a matar. Él le dijo a Caín, miren esto. Estoy en el Génesis 4:6. Yahweh le dice a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué está decaído tu semblante, verdad? Cuando Caín vio que la ofrenda de él no fue aceptada. Dice, miren el consejo en el Génesis 4:7, es el primer y gran consejo de nuestro Padre Celestial y es el que nos sigue entregando a cada uno de nosotros si nosotros no lo entendemos. Dice, si haces bien, o sea, si obedeces los mandamientos, no serás aceptado. Y si no haces bien, si no obedeces los mandamientos, y aunque los obedezcas sin entendimiento, pues eso es lo mismo que no obedecer, el pecado yace a la puerta y a ti será su deseo y tú lo dominarás. Eso es lo más poderoso que tiene la Biblia. Si haces bien, no serás aceptado. Si obedeces la Torá con entendimiento, con sabiduría, con todo tu corazón, no serás aceptado. Claro que sí, pero si no lo haces así, no lo puedes hacer, no puedes ser aceptado. Pero ¿qué va a pasar si no lo haces así? Le abres las puertas al enemigo a que entre legalmente a tu vida como hizo Adán. No obedeció, le abrió las puertas al enemigo para que, ¿qué? Para que a través de él entrara la muerte al mundo. Pero ¿qué pasa aquí? Él le dice, y a ti será su deseo. O sea, te va a tentar hasta que caiga, pero tú lo puedes dominar. Antes de que eso suceda, tú lo puedes dominar. ¿Y Caín qué hizo? No lo escuchó. No escuchó el consejo. Fue y mató al hermano. Y fue lo peor, porque cuando se da cuenta de lo que hace, se arrepiente. Y ya era muy tarde. Nosotros en este momento se nos está entregando el mismo consejo otra vez. Si haces el bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, si no estás queriendo obedecer, el pecado yace a la puerta y va a desearte hasta agarrarte. Pero tú lo puedes dominar. Para eso son las tribulaciones, para probar tu fe. Si no quieres obedecer, no vas a ser protegido. Pero está bien, tienes un segundo chance en medio de las tribulaciones para mostrar tu fe. Porque tú lo puedes dominar. Vamos a seguir aquí. Dice, estoy en el 16:7, Salmo 16:7. Bendeciré a Yahuwah que me ha aconsejado. ¿Entendimos cuál consejo fue? También mi corazón me instruye durante las noches. ¿Y cómo el corazón instruye a uno durante las noches? Porque uno se acuesta a dormir y el corazón empieza ahí a darle instrumento. No es así. Nuestro corazón se supone que esté lleno ¿de qué? De la Torá escrita en él. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Por qué ustedes se creen que yo me conozco las escrituras? Porque ya están escritas aquí. Porque es que yo hablo y leo estas cosas y ya recuerdo dónde está. Porque de lo que está trayendo de la Torá. Porque Él me ha permitido que mi corazón haya sido purificado para que esa Torá hubiese sido escrita en él. Para que ahora esté rindiendo frutos porque fue un corazón lleno de tierra fértil. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y por eso es que el corazón instruye durante las noches, porque si el corazón está lleno de la Torá escrita, las noches representan los momentos donde no existe sabiduría alrededor, donde todo está en descontrol como estamos viviendo hoy. Que todo está en criminalidad, que todo está la gente como una loca, literalmente. No quiero hablar, pero es como que en todo lugar que uno está caminando se encuentra gente literalmente queriéndote atacar. Y a mí ya no me sorprende, porque yo sabía que esto venía y va a seguir empeorando. ¿Qué me toca hacer? Mantenerme firme aquí, aquí y aquí.
Porque el día en que ya no exista la manera de poder tener las Biblias en nuestras manos, que el día que ya no exista la manera de tener un internet que nos permita escuchar este tipo de enseñanzas en estos canales, el día que ya no exista una forma de tan siquiera desear escuchar alabanzas y no tener métodos o instrumentos para hacerlo, esa Torah está escrita en mi corazón. Y es lo que me va a mantener así como en este momento estamos viendo en cada salmo, consciente de lo que está ocurriendo, consciente de lo que va a ocurrir, en esperanza de lo que viene, con el conocimiento, con el entendimiento, con la sabiduría del porqué, esperando ese regreso del Mesías, reconociendo en qué tiempo me encuentro. Y por eso es que dice que en las noches, en los momentos donde literalmente no exista bondad a nuestro alrededor, como le pasó a Job. Job estuvo atravesando una noche entera al estilo Jacob para poder ser merecedor de convertirse en un Yashrael, para poder ser merecedor de que se le entregara el doble o más de lo que tenía Job. Eso es una parábola bien grande, el libro de Job. Para nosotros entender como escogidos que Job era alguien lleno de la sabiduría del Padre, enseñando a otros, perfecto ante sus ojos, y por esa razón tenía que ser probado de la manera en que se probó. ¿Por qué? Porque era la única forma en que el Padre podía ver que Job iba a ser merecedor. El Padre sabía que Job iba a atravesar la prueba. Lo mismo que Abraham, cuando fue probado 10 veces. El Padre sabía que Abraham iba a pasar todas las pruebas, pero que necesitaba hacerlo para dar el ejemplo. Lo mismo que nuestro amado Yahushua HaMashiach. Necesitó atravesar todas las pruebas para dar el ejemplo, para que nosotros hoy entendiéramos qué significaba ser merecedores. ¿Por qué Pablo hablaba de terminar esa carrera? La carrera es el ser merecedor, de obtener ese premio, esa corona de sabiduría puesta, ese sello de sabiduría puesto, ese corazón lleno de la sabiduría, escribiendo la Torah en él. Bueno, sigo aquí, 16:8. He puesto a Yahuwah siempre delante de mí, porque Él está a mi mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha representa el Mesías, ¿verdad? El Mesías está sentado a la derecha del Padre. Pues, ¿qué es lo que está a la mano derecha? La sabiduría del Padre. ¿Y eso con qué fue que se abrió el mar en dos? Con la mano derecha de Moisés. ¿Con qué es que, como la Biblia describe que el poder del Padre está en ese brazo, esa mano derecha de Él? Porque el poder y todo se encuentra en la sabiduría del Padre. Eso es el Mesías de nuestro Padre, su Hijo amado. Y cuando nosotros tenemos así mismito, que podemos decir, siempre lo pongo delante de mí porque Él se encuentra a mi mano derecha, es porque llevamos la sabiduría del Padre con nosotros aquí, en esta mano derecha nuestra. Aquí me están viendo como a la izquierda porque tengo la cámara de frente, pero es la derecha. Ok, y dice, no seré movido. ¿Por qué? Como en el 15 nos decía, ¿quién habitará en esa nueva Jerusalén, en ese tabernáculo? El que pase todo esto, el que logre toda esa descripción, no será movido de allí. Dice, por tanto, mi corazón se alegra y mi gloria se regocija. Mi corazón sí, porque si está lleno de la Torah, está empezando a alegrarse porque está recibiendo el gozo que le ofrece el Espíritu de sabiduría. Y su gloria, que es toda la sabiduría que los rodea, se regocijará porque está lleno del gozo, así como Moisés cuando bajó de ese monte Sinaí, cuando se le entregó la Torá, que tuvo 40 días conociéndola, entendiéndola para poderla enseñar, bajó con un resplandor increíble, con esa gloria del Padre en su rostro. Y nuestro Mesías llevaba la gloria del Padre en el cuerpo entero. Así seremos nosotros como escogidos. Dice, mi carne también descansará en esperanza. Su carne sí, porque si muere físicamente, la carne va a estar descansando en ese ataúd, ¿verdad? En esperanza, cuando regrese el Mesías, lo va a levantar. Dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol, en el infierno, ni permitirás que tu Kadosh con Q grande, que tu santo con S grande, mayúscula, ¿quién será ese?
nuestro Mesías, el Espíritu de sabiduría del Padre Celestial, Yahushua HaMashiach, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. ¿Qué quiere decir? Que quién está hablando aquí, quien está escribiendo no es David, que es el Espíritu de sabiduría. Dice, me mostrarás el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? De la vida eterna, la Torá. Que te mostrará que el camino de la vida, te mostrará la Torá, te enseñará la Torá a conocerla, obedecerla. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ay, 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 ¿cuál es la plenitud de gozo? Vamos a ver cuál es la plenitud del Padre, plenitud de gozo. El gozo lo trae el espíritu de sabiduría. Por eso nuestro Mesías también decía eso, que él traía el gozo y la paz perfecta. Y la misma sabiduría en otra escritura nos dice que ella es la que trae la paz y la salud perfecta. Y la plenitud del Padre. El gozo de la plenitud. Vamos a ver qué es. Porque aquí se encuentra. Esto es una menorá, un instrumento diseñado por nuestro Padre Celestial. Y él se lo entrega a Moisés para que lo tuviese encendido diariamente, constantemente, en el área santa, sagrada de su tabernáculo. Y si ahora mismo nosotros, antes de que llegue la Nueva Jerusalén, estamos siendo el tabernáculo del Padre, ¿qué quiere decir? Que esta menorá tiene que estar encendida constantemente en nuestro interior. Esto es la plenitud del Padre. Estos son los frutos que nacen de la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, cuando ha sido sembrada en nuestro corazón, ¿verdad? Escrita en nuestro corazón, y empezamos a ver que está el espíritu de temor hacia el Padre Celestial que nos permite buscar cómo obedecerlo sin parar. Está el espíritu de poder y autoridad que nos permite hacer los milagros, así como Yeshua decía, más grandes que los que él hizo. El espíritu de entendimiento que solamente llega a nosotros cuando nosotros nos sometemos a la Torá del Padre y a Él mismo, a nuestro Padre Celestial. El espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo, es nuestro Mesías amado. Que con esto se hace todo lo demás. Sin este no podemos tener ningún otro. Bueno, podemos tener el espíritu de temor que es el que nos guía a obtener este, pero más ninguno. El espíritu de consejo, ese es el que nos guía al bien o al mal. Con nosotros escogemos, como él le dijo a Caín. Es el que me permite enseñarles a ustedes. El espíritu de conocimiento, que ese es el que no para. Y sobre todo el espíritu de Elohim, de la presencia del Padre. Por eso es que dice, me mostrarás el camino de la vida. Estoy en el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, de sabiduría, de todos los frutos que nacen de ella. A tu diestra, a tu mano derecha, complacencia para siempre. Vamos a ver cómo lo dice en inglés. Qué diferencia en inglés. En inglés dice, at your right hand, a tu mano derecha, there are pleasures forevermore. Hay placeres o deleites para siempre. Y mucho más. Por eso los deleites, los placeres los brinda ¿qué? El espíritu de sabiduría. Wow. Ahí terminó el 16. Ay, esto está muy cortito, ¿verdad? Como que yo como que no me quiero seguir entregando mucho más. Pero quienes están en vivo conmigo, ya entonces el 17, vamos a ver, lo voy a estar entregando ya mismito. Y obviamente les entrego miles de bendiciones infinitas a cada uno de los que me está escuchando y sobre todo a cada uno que está entendiendo claramente, creyendo con todo su corazón que es nuestro Padre Celestial a través de mis labios entregando todo esto. Así que vamos a ver qué ponemos por aquí. Voy a poner esto. Eres tú, a quien muchos llaman Jesús.
Eres tú a quien la gente busca conocer. Eres tú quien trajo la salvación. Eres tú a quien nadie puede comprender. Eres tú la sabiduría del Padre. Eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la verdadera luz que nos aparta de toda esta oscuridad. Una luz que nace de su palabra. Una luz que nace de su verdad. Una luz que refleja su pureza. Una luz que nos lleva hacia la eternidad. Eres tú quien nos enseña a conocer y a obedecer los mandamientos de nuestro Padre con toda nuestra fe. Eres tú quien nos escribe su Torah en nuestro corazón para así poder mantener los tesoros de su sabiduría guardados en nuestro interior. Eres tú la sabiduría del Padre. Eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la luz que refleja su pureza. Una luz que nos lleva hacia la eternidad. Eres tú quien nos llena de poder. Eres tú quien nos llena de entendimiento. Eres tú quien nos llena de consejo. Eres tú quien nos llena de conocimiento. Eres tú quien nos transformas como criaturas nuevas y nos engendras con tu espíritu para así ser considerados los hijos amados de nuestro Padre, renaciendo con su sabiduría como hijos de la luz. Eres tú la sabiduría del Padre. Eres tú la imagen de su bondad. Eres tú la verdadera luz que nos aparta de toda esta oscuridad. Una luz que nace de su palabra. Una luz que nace de su verdad. Una luz que refleja su pureza. Una luz que nos lleva hacia la eternidad. Eres tú quien el Padre poseyó desde el principio, antes de su creación. Eres tú quien estuvo a su lado como alguien criado por él, siendo su deleite diario, regocijándote siempre ante él. Benditos son los que guardan tus caminos, la instrucción de nuestro Padre, su Torah, sus mandamientos. Pues quien te encuentra ya la vida eterna que ofrece la sabiduría. Eres tú la palabra de nuestro Padre. Eres tú el fruto de la obediencia. Con fe
a sus mandamientos. Eres tú el sello que nos santifica y nos garantiza la incorrupción. ¿Ya entendieron por qué también esas letras de esa canción? No es que Loriana se inventa así como muchos escritores de canciones que se inventan lo que está en su corazón y lo escriben, claro, porque del corazón sale la vida o la muerte, ¿verdad? La lengua también lleva la vida o la muerte, porque se supone que en el corazón está escrita la Torá, la palabra del Padre, y si está escrita con entendimiento, definitivamente nacen escrituras, o sea, nacen canciones o nacen enseñanzas dentro de canciones de esa manera. Por eso es que en esta canción específicamente hay muchas escrituras, como en Proverbios 8, como lo leímos hoy, y muchas otras escrituras dentro de la canción, porque yo la escribí, así mismito, con entendimiento claro de quién es nuestro Mesías, nuestro Yahushua HaMashiach, a quien hemos conocido como Jesús. Así que, ya para quienes están en vivo conmigo, ya mismito dentro de nuevo con el Salmo 17, y quienes están viéndome en grabado, esperando entonces que sigan con el 17 ya mismo. Bendiciones cada uno. Bye.